aquí se denota la experiencia y la creatividad, los términos que utilizó el doctor, hay que grabarlos. Ahora voy a pedirle a la doctora María Magdalena Aguirre García, ahorita que me pongan, aquí está, es QFB de la Universidad Veracruzana, con quien también hemos tenido interacción y colaboraciones, por supuesto, maestría y doctorado en patología experimental del CIMBESTAB. Decir CIMBESTAB es decir excelencia, decir rigor, decir incluso hasta poco amistosos, porque están metidos en su, todo el mundo de los del CIMBESTAB están metidos en su línea, y comentaban, voy a hacer breve esta parte, que al principio pues todos se hablaban, en el segundo o tercer año ya hablaban con los árboles y al final con las paredes, pero no es el caso de la doctora, por supuesto. Hizo una estancia científica en Florencia y bueno, sin más, qué orgullo que esté en una institución como el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Bienvenida, doctora. Sí. Bueno, buenos días. Sí, doctor. Afortunadamente salí del CIMBESTAB y me acogió la Facultad de Medicina de la UNAM. Aquí estamos. Bueno, vamos a iniciar. Antes que nada, quiero agradecer la invitación para presentarles los resultados que se hacen en la unidad de investigación de la UNAM-INC. Bueno, esta unidad nace de un convenio entre la Facultad de Medicina y el Instituto Nacional de Cardiología, pues gracias al apoyo del doctor Graue y del doctor Fajardo en su tiempo de jurisdicción. Bueno, y vamos a presentar aquí una estadística de las enfermedades de alguna manera la causa de mortalidad en la población mexicana. En el 2021, pues como todos sabemos, el COVID presentaba uno de los principales lugares, pero ya a partir del 2023 las enfermedades del corazón pues nuevamente ocupan el primer lugar. Esto es una de las principales causas que el Instituto Nacional de Cardiología, conjunto con la Facultad de Medicina, pues estamos abordando, y pues sabemos que en el 2021 220,000 casos de muerte fallecen debido a enfermedades del corazón, y principalmente infarto agudo al miocardio establecen un 78% de los decesos y un 2,73% la hipertensión arterial. El día de hoy me voy a enfocar a dos de estas principales enfermedades que se trabajan en el laboratorio, y voy a comenzar un poquito recordando algo que ya se dijo en este panel referente a la edad. Bueno, ya se ha mencionado que la microbiota va variando dependiendo de las diferentes etapas de edad, teniendo que al nacer, a nivel de niño, adulto y en la vejez podemos tener una variabilidad. Algo importante que quiero retomar y presentar aquí es la distribución geográfica. ¿Sí? La distribución geográfica nos da también una diversidad microbiana importante. ¿Y por qué se debe a esto? A la dieta que presenta cada individuo. Como ustedes pueden apreciar en el mapa de nuestro país, tenemos muy pocos avances o nada de cómo está la población mexicana sana referente al perfil de microbiota que presenta. Y es por esto que ya, como se ha dicho, diferentes factores pueden participar, como de alguna manera la contaminación, el uso indiscriminado de antibióticos, la dieta, como lo acabo de mencionar, también las enfermedades inflamatorias y, pues como tenemos aquí, la disbiosis intestinal. Todos estos factores, tanto externos como internos, nos pueden llevar a una disbiosis que puede provocar pues, daño a nivel de enfermedades, a nivel de inflamación, que vamos a abordar el día de hoy, aterosclerosis, infarto a miocardio, enfermedades coronarias y varias que vamos a estar citando aquí. Otro nicho importante, además del intestinal, vamos a abordar principalmente el nicho oral. Se conoce alrededor de 800 especies que están a nivel de boca, que puede ser a nivel de paladar, a nivel de saliva, y el día de hoy yo les voy a hablar un poco de la placa supragingival, que es una de las muestras que nosotros tomamos en los pacientes y hemos analizado el microbioma. Bueno, otro factor importante que mencionamos aquí es cómo el intestino está comunicado con diferentes órganos. Y esto es a través de ejes. Tenemos el eje intestino-metabolismo,
en el cual se presentan varias enfermedades, entre estas obesidad, cáncer, y es una de las líneas que también se abordan en el laboratorio, que es el intestino cáncer, que pronto vamos a presentar estos resultados. También el eje hacia pulmón, el eje hacia el cerebro, donde podemos tener desórdenes psiquiátricos. También tenemos un proyecto sobre ansiedad y depresión. El eje a nivel de piel, donde también estamos abordando melanoma y cáncer. Y el eje corazón, que es el que el día de hoy les voy a presentar algunos resultados enfocados principalmente a infarto a miocardio y hipertensión arterial. Bueno, vamos a ver. Ya se ha dicho aquí varias funciones de la microbiota. Vamos a recapitular algunas de ellas porque son fundamental para lo que vamos a observar el día de hoy. La microbiota son microorganismos, como acaba de decir el doctor ahorita Jaime, pues que van a tener en su superficie componentes como el lipopolisacárido, lo cual ya sabemos que se van a unir a receptores de células inmunes y van a disparar las citocinas proinflamatorias. De igual manera, la microbiota también participa en el metabolismo de colesterol y dependiendo de la dieta que se presente, que si es rica en carnitina, colina, vamos a tener que la microbiota es capaz de producir un metabolito que es la trimetilamina. Esta trimetilamina, gracias a una flavina que se presenta a nivel de hígado, vamos a tener el óxido de trimetilamina, que en muchos países este metabolito se ha utilizado como un pronóstico de infarto a miocardio. En México aún no se conoce nada sobre este metabolito, sobre todo en enfermedades cardiovasculares. Este metabolito también se ha reportado como en diferentes enfermedades, cómo se puede incrementar en cáncer de colon y diferentes patologías. Pero también la microbiota es importante para sintetizar ácidos grasos de cadena corta, la cual viene de una dieta rica en fibra. Y como sabemos, y ya se presentó aquí, los ácidos grasos de cadena corta pues son potentes antiinflamatorios, regulan respuesta inmune innata, respuesta inmune adaptativa y pueden también ayudar a la permeabilidad intestinal. La microbiota que está a nivel oral, ya hemos reportado que puede tener nitroreductasas importantes que van a formar mediadores antiinflamatorios como son derivados del óxido nítrico. Y bueno, todo esto es algo de las funciones que hasta el momento se conoce de la microbiota, pero seguimos investigando más a fondo para tener los mecanismos precisos de cómo la microbiota humana puede estar regulando muchas funciones en el cuerpo humano. Uno de los objetivos que tenemos en nuestro laboratorio es ver cómo está este eje oral intestinal conectado y cuáles son las posibles rutas que puedan estar siguiendo estas bacterias a través del cuerpo humano. Y bueno, esto es lo que el día de hoy les voy a presentar, cómo esta conexión de la boca, intestino e inflamaciones sistémicas y pueden estar regulando diferentes enfermedades, en este caso las enfermedades cardiovasculares. Es por lo que tenemos esta pregunta de investigación de la correlación de la diversidad de la microbiota oral, de la microbiota intestinal, los metabolitos y las citocinas proinflamatorias, como se presentan en enfermedades cardiovasculares como Zika, hipertensión arterial, comparado con una corte de individuos sanos. Bueno, la estrategia experimental que se sigue, pues vamos a abordar aquí 3, que es lo de sanos. Se reclutó a sujetos que colaboraron en este protocolo de 18 a 80 años, los cuales se agruparon en 3 grupos, el grupo 1 de 18 a 29, el grupo 2 de 30 a 49 y un grupo 3 mayores de 50. El grupo de pacientes STEMI, o sea, Zika, fue un infarto, un evento primario de 72 horas, no reperfundidos, no trombolizados. Esto es para que de alguna manera no interfiera la inflamación en lo que nosotros queremos analizar. Y la hipertensión arterial en jóvenes adultos de 29 a 49 años. Todo esto pues son protocolos que se registraron en el Instituto Nacional de Cardiología y en la Facultad de Medicina. A todos estos grupos de participantes se les tomó muestra sanguínea para obtener suero y plasma para los metabolitos como el óxido de trimetilamina, los ácidos grasos de cadena corta y las citocinas inflamatorias. En el caso de las
heces y la placa dentobacteriana se utilizó para hacer la metagenómica a través de 16S del RNA ribosomal, región B3 y B4. Es todo lo que vamos a revisar el día de hoy. Y bueno, voy a comenzar con los resultados de los sujetos sanos, los cuales este protocolo fue llevado a cabo por la doctora Isel López Tenorio, que realizó una estancia postdoctoral gracias al apoyo de GAPA-PAPIT. Y tenemos aquí que ustedes pueden observar en el panel A, tenemos la presentación de fila, en el panel B, género, y ustedes pueden observar cómo tenemos el patrón muy característico de Firmicutes, Bacteroidetes, Proteobacteria, y a nivel de géneros vemos el enriquecimiento de 15 géneros principales, Streptococo, Bellonella, Fusobacteria, entre otros. Esto es a nivel de microbiota oral. Cuando analizamos la microbiota intestinal, ustedes pueden observar a nivel de fila, vemos enriquecido Firmicutes. A nivel de género, vemos 15 géneros muy importantes, entre los que se encuentran Faecalibacteria, Blautia, y algo muy importante que vimos por ahí fue las Methanobribacter, que se presentaron en estos sujetos sanos, principalmente en el grupo 1, que fue los grupos más jóvenes. Cuando hacemos ya la abundancia relativa de estos nichos, tanto oral como intestinal, nosotros encontramos que a nivel del nicho oral, Fusobacteria fue estadísticamente significativa en los grupos, principalmente en los 3 grupos. A nivel del nicho intestinal, Verromicrobia, a nivel de fila, se ve estadísticamente significativa, y Bifidobacterium a nivel de género. Cabe mencionar que esta corte de sujetos son sanos y son algunas de los resultados que estamos viendo y comparando con lo que ya se ha reportado en otros países. Algo importante que ya se ha dicho aquí, que la diversidad, ¿sí?, va disminuyendo conforme vamos creciendo. Esto lo observamos aquí en esta diapositiva, podemos observar que en A tenemos oral, en B tenemos intestinal, y por los métodos de alfa diversidad podemos ver que a nivel oral cómo disminuye esta diversidad conforme a los grupos de edad, solamente oral. A nivel intestinal no vimos esta disminución, pero sí vimos una comparación muy similar entre los 3 grupos de edad, ¿sí?, a nivel intestinal. Seguimos ampliando nuestra muestra, ahorita llevamos 240 sujetos participantes sanos, a los cuales agradezco la participación en este protocolo. Bueno, ya entrando con nuestra enfermedad principal, que es el síndrome coronario agudo, es el trabajo de Paulina Hernández en su tesis de doctorado, apoyado por el posgrado de Ciencias Biomédicas de la UNAM. Ella, de alguna manera, reclutó pacientes con infarto agudo de miocardio, con elevación del segmento ST. Algo importante para esta clasificación de sujetos con infarto agudo, se siguió una clasificación que se tiene en el Instituto Nacional de Cardiología basado a la inflamación sistémica. Ha sido reportado por el doctor González Pacheco y se establece 3 componentes principales de inflamación, como la albúmina sérica, la proteína C reactiva de alta sensibilidad, los leucocitos, y de esta manera se estratificó los grupos de pacientes sin inflamación, inflamación leve, inflamación moderada y grave, teniendo en cuenta que la grave es el mayor riesgo de mortalidad hospitalaria que se tiene en el Instituto Nacional de Cardiología. Bueno, comenzando con este protocolo, lo que hizo Paulina fue analizar la salud bucal de los pacientes, ¿sí? Entonces analizó caries, gingivitis, periodontitis, y encontró que todos los pacientes tenían gingivitis, periodontitis y un grado de caries del 38.5%. El índice de CPO, que los odontólogos establecen como índice de dientes cariados, perdidos y obturados, fue de 16 en todos los pacientes. La OMS establece que un índice mayor a 7 ya es perjudicial, ¿sí? Entonces nosotros encontramos 16 en nuestra población infartada que llega al instituto. Cuando hacemos la abundancia relativa de la microbiota oral, encontramos a nivel de fila Bacteroidetes elevado, sobre todo en el grupo de inflamación severa, y a nivel de género tenemos Prevotella.
¿sí?, que está asociada al riesgo grave en el grupo de sujetos que están de alguna manera más inflamados. Hay una correlación. Cuando nos vamos a analizar la abundancia relativa y vemos la significancia, nosotros vemos aquí que Proteobacterium se encuentra y Fusobacterium se encuentra en principalmente Proteobacterium. Voy aquí a hacer un poquito la introducción. Ya a partir de aquí se comenzó a comparar los resultados que se obtenían de Zika con los sujetos sanos. Algo muy importante que debemos de hacer en todos los estudios de microbioma es siempre comparar con algo que sea de la misma edad, con un individuo de la misma edad. Entonces, todos estos estudios, a partir de ahora, están de alguna manera variados con individuos de la misma edad. ¿Por qué? Porque acabamos de decir que la edad influye en el microbioma. Entonces, tenemos que comparar con individuos de la misma o semejante edad y género. Ok, entonces aquí tenemos la abundancia relativa de la microbiota oral. Pueden ustedes observar en rojo los pacientes infartados, en verde los sujetos sanos. Entonces podemos ver aquí que significativamente tenemos a Fusobacterium, que se incrementa en los sujetos infartados. Proteobacteria también fue significativa, pero principalmente está más abundante en los sanos. Cuando nos vamos a nivel de género, podemos observar Veillonella, Leptotrichia, Fusobacteria y Prevotella, que quiero que no la pierdan de vista, que se presenta principalmente en los individuos infartados. ¿Ok? Y tenemos también Streptococcus, que se incrementa en sanos, y Neisseria. Esto es a nivel oral. Cuando nos vamos a analizar a nivel intestinal, que es parte del postdoctorado del doctor Alejandro Constantino, que se dedicó a analizar la microbiota intestinal, que fue una labor muy difícil, porque en la primera etapa del proyecto era muy difícil obtener heces de los pacientes infartados, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen muchos problemas, es difícil, o algunos ya no los alcanzamos porque fallecen, ¿sí? Entonces sí fue una labor estar en el pabellón de cuidados coronarios esperando heces del paciente. Y agradezco mucho a la participación de todo este pabellón del Instituto Nacional de Cardiología. Y bueno, el doctor Constantino lo que hizo fue comparar sanos con STEMI, y encontramos aquí el patrón de Firmicutes y Bacteroidetes en esta población. Y cuando nos vamos a fila, pues vemos aquí también que Bacteroidetes, principalmente bacteroides, Fecalobacteria, Blautia, se encuentran más enriquecidos en los STEMIs comparados con los sanos. Ya cuando hacemos la abundancia relativa, donde vemos ya una significancia estadística, comparando sanos y Zika, podemos apreciar en el panel de la izquierda la presencia de Proteobacteria más incrementado en los pacientes infartados, y a nivel de género, Colinicela y Escherichia sigela, que está presente en Zika y no está presente está más disminuido en los sanos. Como nuestro interés es ver de alguna manera cómo está conectado este eje oral con el eje intestinal, nosotros lo que hacemos es comparar las dos poblaciones, los dos microbiomas, tanto intestinal como oral, y ver qué géneros bacterianos están compartiendo. Podemos ver que a nivel intestinal hay 106 géneros bacterianos, a nivel oral 45, y de estos géneros tenemos 12 géneros orales que se están compartiendo con intestinal, a cuales tenemos Actinomyces, entre ellos Gemela, Hemófilos, y nuevamente aquí vamos a tener Prevotella y Veillonella. Cabe mencionar que nuestra secuenciación es 16S, B3, B4, los cuales no podemos todavía generar cuál es la especie de Prevotella que vamos a tener, pero si ustedes observan, Prevotella está oral y la tenemos también a nivel intestinal, que está por ahí de alguna manera haciendo ruido e importante en estos pacientes con Zika. Cuando hacemos la correlación del perfil inflamatorio, en este caso citocinas proinflamatorias, con las bacterias que encontramos presentes a nivel oral, vemos aquí nuevamente Prevotella, que hay una correlación con la interleucina 6, y también de Leptotrichia, que hay una correlación TG-beta y IL-10, lo cual sabemos que Prevotella, pues ya lo habíamos visto que estaba asociado a un factor de riesgo en los pacientes
y Leptotrichia y Corynebacterio, pues a un perfil antiinflamatorio que estamos observando. Al final les voy a dar un resumen de esta parte de Zika. Ahora voy a continuar con hipertensión. Hipertensión arterial es un proyecto que me enorgullece mucho porque lo hicieron estudiantes de medicina del programa FINES de nuestra Facultad de Medicina, ¿sí? Que es en ese tiempo Aura Moreno Rodríguez y la química Adriana Albiter Plata. Ellos fueron las que llevaron este proyecto, claro, con la asesoría de los doctores del laboratorio. Y pues se hizo un reclutamiento de los pacientes, de alguna manera se le hizo también la evaluación oral, se le determinó el índice de CPO y se categorizaron por sobrepeso, obesidad 1 y obesidad mayor a 1. Dentro de los sobrepeso teníamos no hipertensos e hipertensos y los resultados ya fueron publicados el año pasado y bueno, aquí los vamos a ver muy ligeramente, donde podemos apreciar el típico patrón de la microbiota oral, que es el primer panel, ¿sí? Firmicutes, un poquito más abundante, nos vemos para este lado y vemos Veillonella, Prevotella, que son del fila Firmicutes. A nivel intestinal, vemos también Firmicutes, que se presenta también en los sobrepeso y obesos, Prevotella, nuevamente, Prevotella vuelve a aparecer aquí, y también se encuentra principalmente, si ustedes observan, en el grupo de obesidad mayor. Cuando hacemos ya la diversidad, analizamos la diversidad de la microbiota oral en estos sujetos con sobrepeso, nosotros encontramos en el panel superior, hicimos vemos la diferencia entre hombres y mujeres, ¿sí? En el panel B vemos la beta diversidad la alfa diversidad, y en el C la beta diversidad. En resumen, estamos viendo que Firmicutes, Veillonella está aumentado en los no hipertensos, Bacteroidetes y Prevotella, Bacteroidetes, o sea, Prevotella está aumentado en los hipertensos y por feromonas disminuye en estos pacientes hipertensos. La riqueza tiende a ser mayor en los sujetos hipertensos, como lo pueden ustedes aquí observar. No hipertensos, tenemos una mayor riqueza en estos hipertensos. Esto es a nivel oral. A nivel intestinal, ¿sí? Encontramos que dentro del filo Bacteroidetes Prevotella se encuentra disminuido en las mujeres. La riqueza tiende a ser menor en los sujetos hipertensos, si nosotros lo vemos aquí como alfa diversidad. Y cuando comparamos los dos nichos oral e intestinal, ¿sí? Tenemos 3 bacterias que se están presentando aquí, que se comparten, y a nivel oral, Prevotella, Aloprevotella y Streptococcus. Cuando nosotros comparamos la microbiota que está en hipertensos y no hipertensos, por este diagrama de Venn, encontramos que en hipertensos 11 géneros bacterianos, y nuevamente vemos a las Prevotellas, Porfiromonas y Fusobacterium. Entonces estamos analizando qué tipo de porfiromonas pueden ser, ya estamos con estudios más avanzados y pues esperemos tenerles resultados referente a esto. Bueno, continuemos con la microbiota. Estamos ya analizando los metabolitos, como ya se mencionó aquí, los ácidos grasos de cadena corta, ya no me voy a detener aquí, que sabemos que son muy importantes para respuesta inmune, adaptativa y innata. Y el óxido de trimetilamina, que como ya les mencioné, pues se ha utilizado como un pronóstico de infarto a miocardio y es de los que estamos trabajando también. ¿Qué se hizo? En los ácidos grasos se determinó ácidos grasos de cadena corta, que está en el panel A, ácidos grasos de cadena mediana, que está en el panel B, y ácidos de cadena ramificada y larga, que está en el panel C. Pueden ver ustedes en verde los sujetos sanos, en rojo Zika y en naranja los hipertensos. Aquí tenemos un análisis de beta diversidad donde podemos ver componentes principales y en el panel A podemos ver cómo las poblaciones están muy cercanas de los tres grupos. En el panel B, que están los ácidos intermedios, como podemos ver por ahí que se separan las poblaciones, y en el panel C, que son los ácidos más largos, podemos ver cómo los sanos están más separados de los dos grupos. Seguimos analizando
cuáles son, de alguna manera, el mecanismo que pueden tener estos ácidos grasos y aumentando también nuestra N, porque aquí únicamente tenemos en total 200 muestras que se analizaron. Y bueno, por otro lado, el óxido de trimetilamina se está haciendo en colaboración con la doctora Natalia Vázquez en el Instituto Nacional de Nutrición y estamos trabajando a fondo. Ahorita les voy a presentar resultados preliminares de unas cuantas muestras, pero esperemos pronto tener un dato más amplio de la producción del óxido de trimetilamina en pacientes infartados y sobre todo en otros pacientes también con cáncer que estamos checando. Entonces aquí los niveles de óxido de trimetilamina se incrementaron en el grupo de sujetos que tenían inflamación moderada y al hacer un ensayo de correlación con las bacterias encontramos una correlación con porfiromonas, triglicéridos y lipoproteína de alta densidad, lo cual estamos viendo el mecanismo. Ustedes recuerdan que también el óxido de trimetilamina participa en la inhibición de la activación de NF-κB, inhibición de la vía de maxinasas y también en la regulación de colesterol. Entonces es sumamente importante ver los mecanismos de este metabolito y sobre todo postularlo, si vemos un dato importante, como un marcador de evento cardiovascular y sobre todo pronóstico cuando se eleva a los que de alguna manera pues tenemos una dieta rica en carne. ¿Sí? Entonces también estamos haciendo colaboración con diferentes estados de la República, aquellos que comen mucha carne en el norte, ¿sí? Entonces para ver cómo están sus niveles de TMAO. ¿Ok? Y finalmente, pues esto es lo que tenemos en sanos, como observamos, las bacterias, estreptococos, a nivel de Zika, Prevotella, porfiromonas, pectidofaga que vimos, y hipertensión Veillonella y Firmicutes. Y bueno, todo esto es gracias a mi maravilloso grupo de investigación, el cual nos apoya y tenemos aquí en el laboratorio, y no sería nada si no tenemos los apoyos de la DEGAPA-PAPIT y CONACYT Frontera. En la Facultad de Medicina, agradecer a la doctora Rosa María Wong, a la doctora Yolanda López Vidal y al doctor Germán Fajardo en su tiempo, que pues nos apoyó mucho, y al Instituto Nacional de Cardiología, la doctora Nidia Ávila en hipertensión, Luisa Mezco Aguerre y el doctor González Pacheco en Zika, la doctora María Elena Soto en otras enfermedades raras que también pronto les voy a presentar, también estamos trabajando enfermedades raras, y a los colaboradores externos de la Universidad de Florencia, el doctor Amedeo Amedei, Elena Nicolai, Simone Baldi, y a los externos de la doctora Sandra Pinto. Y bueno, gracias por... Doctora, muchísimas gracias. Sí, gracias.